Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente nos volvemos a encontrar para poder compartir un momento bien especial. Y para este próximo domingo queremos estar todos unidos acá, a pesar de la distancia, a pesar de la separación, poder estar unidos. Así es que damos al Señor gracias porque hasta el día de hoy podemos decir, Dios nos ha ayudado, Ebenezer, como hemos dicho en otras ocasiones. Les voy a pedir ahí donde ustedes se encuentran en sus hogares que podamos tener un momento de oración. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Señor, te agradecemos, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Tú eres eterno, soberano, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Así es que de manera muy especial presentamos la congregación, la situación que se está dando acá en nuestro país, Costa Rica, y que es algo no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todo, que todo está en tus manos, Señor, y que tú muchas veces permites que sucedan cosas para nuestro crecimiento. Así es que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús pedimos la bendición para los hermanos adultos mayores en nuestra congregación, los hermanos adultos, las personas jóvenes también, Señor, los niños, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy agradecido, Señor, por la manera en que tú nos cuidas, muy agradecido, Señor, por la manera en que tú estás con cada uno de nosotros, por las personas que tienen necesidad dentro de la congregación. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, si es una necesidad espiritual, si es una necesidad financiera, que seas tú ayudándoles, Señor, sea cual sea el motivo. Ayúdalos, bendícelos, llénalos de paz y sobre todo te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pronto nos vamos a volver a ver. Vamos a disfrutar también de la escuela dominical. Hemos tenido unas actividades bien bonitas y seguimos adelante como parte del cuerpo de Cristo que somos. Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga. Nuestra iglesia sigue activa y caminando. Recuerde que usted puede apoyarnos con nuestros compromisos financieros a través de transferencias bancarias o a través de Simpe Móvil. La verdad de Dios.
será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza dolor, ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Espero que usted se encuentre muy bien allí donde sea que usted esté, si se viene levantando, si está viendo esto en la buena mañana, en el mediodía, en la tarde, si es ya la noche y se acordó que era domingo y la iglesia había publicado o compartido un mensaje digital. Espero que ahí donde usted esté teniendo un buen tiempo y ojalá podamos compartir un buen tiempo meditando en la palabra de Dios el día de hoy. La verdad, ya me hace un poquito de falta verles cara a cara. Esto de estarle hablando a la cámara, la verdad, tampoco es tan emocionante. Y precisamente en medio de lo que estamos haciendo este mes, que tengo la oportunidad de compartir con una serie de mensajes con ustedes, no sabe cuánto me gustaría poder hacerlo en persona y no tener que decirle y hablarle a la cámara. La semana pasada les compartí que estamos preparándonos con la esperanza, con la esperanza de poder encontrarnos ya no dentro de mucho de una manera presencial,
Sin embargo, lo que esta semana nos ha dicho es que debemos, número uno, ser precavidos, ser pacientes, y que definitivamente los cambios que hemos visto, los cambios que estamos preparando en nuestra iglesia, vinieron para quedarse. Por los próximos meses, quizás incluso años, tendremos que vivir de una manera diferente, hacer cosas diferentes que no habíamos hecho hasta entonces. Por eso lo que compartimos la semana pasada sobre qué significa el cambio en la vida del creyente y de la iglesia es absolutamente necesario para que podamos continuar hacia adelante en este tiempo. La buena noticia es que si usted no estuvo la semana pasada, no nos escuchó la semana pasada, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Puede ya hacerle pausa, irse a ver ese mensaje, y así podemos ir caminando en serie. Ahora usted verá estos 4 mensajes que vamos a compartir. En el momento que usted quiera, estarán disponibles por mucho tiempo. Así que ojalá que usted lo haga. Si no lo ha hecho, puede ponerse el día y continuamos hacia adelante cuando usted guste. Pero para aquellos que sí, esta época representa un examen para todos nosotros como creyentes. No sé si usted se había dado cuenta ya. Representa un examen para nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra disciplina, nuestro compromiso. Es un examen. ¿Qué notas está sacando usted? ¿Qué nota se pondría usted mismo en este examen que nos está puesto la pandemia? Sobre nuestro compromiso, nuestra perseverancia como creyentes, como cristianos. ¿Qué calificación se daría? ¿Y qué calificación nos daríamos como iglesia? Porque finalmente, la calificación que usted se ponga mal, la que yo me pongo mal, la que todos nos pongamos a cada uno, esa es nuestra calificación de iglesia. Nuestra calificación de iglesia no es qué tan bien lo están haciendo los pastores. No, eso realmente ayuda, pero no es el punto. ¿Qué tan bien lo hacen los líderes? Bueno, eso ayuda, pero no es el punto. ¿Qué tan bien lo hace usted y lo hago yo? Y puesto todo junto, eso somos. Somos iglesia. Así que, ¿qué calificación va a tener nuestra iglesia en una época como esta? Yo tengo la impresión de que hay algunas personas que los pasados 3 meses han sido básicamente un descanso, unas vacaciones, llamémoslos así, de su compromiso con el Señor, desafortunadamente. No tengo datos para Costa Rica, pero sí hay para Estados Unidos. Permítame contarle una encuesta que encontré esta semana. Dice así: 96% de las iglesias en Estados Unidos están teniendo algún tipo de transmisión en línea, así como esta que nosotros estamos hoy. 96%. Ahora, solo 52% de las personas que reportaron haber asistido, digamos, a la iglesia con cierta regularidad a inicio de este año, solo ese porcentaje está siguiendo a su iglesia en esas transmisiones en línea. ¿Qué significa? 48% de personas en el pasado mes no han visto un solo servicio, un solo programa de iglesia en línea. Y de ese 52% que se ha visto, pasan cosas bien interesantes. Por ejemplo, de ese 52% que se ha visto, 23% ha visto el de otra iglesia, no el de su propia iglesia. Es bastante interesante. No creo que eso sea particularmente malo, simplemente debería llamarnos la atención. Otra cosa que descubrieron es que el entusiasmo por los servicios en línea ha decaído un poco conforme ha pasado. Quizás las primeras semanas era una novedad y pensábamos que era solo algo transitorio. Ya se nos ha empezado a hacer la costumbre, y como cualquier costumbre ya no es tan interesante ni llamativa como lo fue al inicio, ¿verdad? Así que ha decaído un poco la cantidad de personas que están viendo transmisiones en línea, ya sea de su iglesia o de alguna otra iglesia. 3 de cada 10 personas que asistían a la iglesia a inicio de este año no han tenido un contacto con nadie de su iglesia, especialmente con ningún pastor o líder de su iglesia, por el pasado mes. 3 de cada 10. Simplemente no han intercambiado ni siquiera un hola en WhatsApp. ¿Ok? Esa es la realidad para muchas personas que se llaman a sí mismos creyentes, cristianos. 2 detalles más. Estos, como le digo, tal vez son solo porque son chistosos. 3 de cada 5 personas oran cuando se hace una oración, como la que hizo nuestro pastor al inicio. O sea, 2 de cada 5 personas
nada más vieron a nuestro pastor orar, pero sencillamente ellos no estaban orando en ese momento. No que digo que tenga algo malo particularmente, me llamó la atención. Otro que me llamó mucho la atención es, solo el 40% de las personas canta cuando estamos cantando. Así que si usted es de los que sí se desgalilló ahí mientras estaba nuestros hermanos compartiendo algunas alabanzas, bueno, está usted en ese 60%. Si usted está en el otro 40%, sus razones tendrá, no las sé. Quizás le hace un favor a toda su casa no cantando, o qué sé yo, tal vez usted lo intentó el primer domingo y más le dijeron, no, por favor, no lo hagas. Así que no sé las razones, nada más sé que 40% de la gente canta, 60% de la gente no canta en un servicio en línea. Y el último 15% de las personas, mientras están viendo los servicios en línea, están realizando alguna otra actividad. Así que si usted está desayunando, almorzando, tomando café, si usted me está oyendo en este momento mientras alista algunas cosas en su casa, hace la limpieza, no se preocupe, puede seguirlo haciendo. Ojalá sí, recuérdese de poner pausa si ya se perdió, recuérdese de volverse si ya no sabe de qué estamos hablando. Ojalá que sea lo que sea que esté haciendo en este momento, al final del sermón por lo menos se haya podido captar toda la idea general. Las épocas adversas nos ponen a prueba a todos, ¿sí? Y nos ponen a prueba en este caso particular como cristianos, y por ende nos ponen a la prueba como iglesias. Pero esto no es nada nuevo. En la Biblia también se nos narra acerca de iglesias que tuvieron que enfrentar épocas adversas. Incluso nos narra 7 iglesias que en medio de una época adversa recibieron una calificación, recibieron una nota. Espero que eso no nos pase a nosotros, pero esta sí. El Espíritu Santo, a través de Juan, les mandó una nota. Les mandó la calificación que Jesús mismo les estaba dando a esas iglesias. ¿Okay? ¿Sabe de qué pasaje estoy hablando? Apocalipsis capítulo 2 y 3. Como el libro de Apocalipsis tiene sus particularidades y tiene sus aspectos llamativos, distintivos, es posible que muchas personas no le hayan puesto el cuidado suficiente, les parezca, ay no, ahí no me quiero meter. Y producto de eso no se dan cuenta de algo precioso que está allí. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es maravilloso. En ese capítulo podemos conocer la historia de 7 iglesias a las que, como les digo, el Espíritu Santo a través de Juan les envía esa calificación. ¿Okay? Es muy interesante. ¿Okay? Algunas de ellas tienen una calificación buena, otras malas. Otra cosa que usted no se sabía, las imágenes que usted está viendo en este momento las insertamos después, así que yo tengo que hablarle a la cámara confiando que aquí va a aparecer una imagen en este momento. Las calificaciones que reciben estas iglesias, algunas recibieron una calificación terrible, solo cosas malas. Muchas recibieron una calificación buena y mala, y 2 particularmente recibieron una calificación buena, solo recibieron cosas positivas. ¿Okay? Por supuesto que usted quisiera asistir a una iglesia como esas 2 que recibieron calificaciones positivas. Por supuesto que usted debería aspirar a ser un creyente como los de esas iglesias que recibieron una calificación positiva. Así que, ¿qué le parece si solo por hoy gastamos unos minutos en ir a estudiar esas 2 iglesias, entender cuáles son esas cosas positivas que recibieron, por qué recibieron esos calificativos positivos, y comparar nuestra iglesia y compararnos a nosotros con las personas, los creyentes de esa iglesia y con esa iglesia en general? ¿Les parece? ¿Podríamos hacerlo? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y que ha vuelto a vivir. Juan pudo haber escrito muchas cosas acerca de Jesús, a ese calificativo inicial que da. ¿Por qué particularmente este que está aquí? Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y el que ha de vivir. Más o menos 600 años antes de que ocurriera este escrito, los lidios invadieron Esmirna y destruyeron absolutamente toda la ciudad. Pero 400 años después, más o menos, pasando Alejandro Magno por ahí, tomó la decisión de reconstruir esa ciudad. Así que de hecho hay inscripciones en Esmirna que la escribían como la ciudad que estuvo muerta y volvió a vivir. Así que de alguna manera lo que está diciéndoles Juan a través de esta imagen es: ustedes que saben lo que es la experiencia de la muerte y la resurrección, o quizás otra manera de decirle es:
Jesús sabe lo que es ser ustedes. Jesús que los comprende, que los entiende. Ajá. Es una manera muy bonita entonces de empezar. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará a la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Por qué será que la gente de Esmirna se ve a sí misma como pobre? Quizás esto ayude. Esta es una imagen de Esmirna y esta es una imagen de Éfeso. Puestas juntas, Éfeso y Esmirna quedan muy cerca la una de la otra. ¿Ok? Así que, de alguna manera, Esmirna como pueblo, como ciudad, siempre vivía comparándose con Éfeso. Éfeso era la capital del mundo antiguo, de Asia Menor. Éfeso era la Nueva York de sus tiempos. Era un puerto importantísimo, gigantesco. De hecho, y quizás también un poco más enfocado hacia la iglesia, Esmirna era posiblemente una iglesia hija de Éfeso. ¿Okay? Éfeso es donde Pablo pasó muchísimo de su ministerio. Y muchas de las iglesias que estamos narradas en estos capítulos y de Asia Menor en general son parte del ministerio que Pablo hizo a través de la iglesia en Éfeso. Así que Éfeso era la iglesia grande. Posiblemente, y por estar en una ciudad grande, era una iglesia más numerosa también. Posiblemente era una iglesia importante y reconocida, y Esmirna no tanto. Puesta a la par de esa iglesia grande, tal vez se sentía un poquito inferior. Y sin embargo, Juan dice algo acerca de esta iglesia que debe llamarnos la atención, acerca de la iglesia de Éfeso. Juan les dijo a ellos: ustedes han perdido su primer amor. Es interesante porque no les dice ustedes no aman. No, usted nada más dice ustedes han perdido su primer amor. ¿Qué significa entonces? Significa entonces que aman otras cosas. Quizás aman el activismo, quizás se aman a sí mismos como iglesia, quizás aman el éxito, quizás aman sus programas y quizás aman sus actividades, quizás aman sus líderes, pero han perdido el primer amor. ¿El amor a quién? El amor a Jesús. Quizás un ejemplo nos ayude a entender esto mejor. En el capítulo 1 de Apocalipsis describe a las iglesias como un candelabro. Es una imagen muy misteriosa e interesante, pero en esa imagen tiene que ver con la idea de que cada iglesia representa una candela, una luz en ese candelabro. Así que imagínense usted cómo es Éfeso. Éfeso es la candela grande, la candela llamativa, la candela hermosa. E incluso es la candela madre de las demás iglesias de ese lugar. Así que, ¿cómo ha de ser Esmirna? Esmirna es una candela pequeña, ligera. Y sin embargo, hay una imagen muy llamativa en esto, porque ¿qué hace que una candela brille más? No tiene nada que ver con la parafina, tiene muchísimo que ver con la mecha. Porque Éfeso es una iglesia grandota y sin embargo la luz que hay en ella es muy débil. Y Esmirna se mira comparada con esta otra iglesia y dice: yo soy pequeña, yo no soy llamativa, yo no soy tan interesante. Y sin embargo, cuando Jesús la ve, dice: Esmirna, sigue adelante. Y Esmirna, lo único que tienes es a Cristo, pero eso significa que lo tienes todo. Esmirna, le dice Juan: tú eres rico y ni siquiera te has dado cuenta cuánto. ¿Okay? Ahora, interesantemente, aunque Esmirna era una iglesia buena, con grandes cosas positivas, también tuvo que afrontar la prueba. Eso no significó que no tuvo que afrontar esta época dura y difícil. La carta que se les envía es clara: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, Esmirna. Afortunadamente, estos hermanos entendieron esa lección y la guardaron con ellos. ¿Cómo lo sé? Porque hay registros
de mártires de la iglesia de Esmirna, sumamente importantes para la historia de nuestra fe cristiana. Uno de ellos muy interesante se llama Policarpo. Policarpo es interesante porque fue un cristiano desde su juventud y además fue un discípulo de Juan. Así que es una persona muy, muy cercana a este mensaje. Lo escuchó de parte de su maestro y vivió conforme a este mensaje. Policarpo, siendo ya un anciano, 86 años, lo estaban buscando para el martirio. Y Policarpo enfrentó esa prueba con un valor enorme. Cuenta la historia que huyó un par de ocasiones, pero siempre lo seguían encontrando. Así que entendió que no debía huir más, se enfrentó a quienes lo perseguían y lo hizo con tal valor, pero también con tal carácter, que aquellas personas incluso se preguntaban, ¿es esta la persona que tenemos que capturar? Y fue llevado delante del procónsul romano, quien trató de hacerlo claudicar de su fe. Pero Policarpo se mantuvo firme. Dice la historia que Policarpo dijo en ese momento, he servido a mi Señor por 86 años, ¿cómo voy a negarlo ahora? Los creyentes de la iglesia de Esmirna aprendieron a ser valientes, constantes y fieles en esta prueba. Esa lección fue más valiosa que cualquier otra virtud, que cualquier otra estrategia, que cualquier otra cosa que el Señor les podría haber dado a una iglesia como esta. Pero continuemos con la segunda iglesia. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Yo vengo pronto, lo que tienes no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué estas palabras? Quizás esto ayude. En el año 17 a.C., Filadelfia ocurrió un gran terremoto en esa ciudad y fue destruida. A diferencia de ciudades como Jerusalén y otras del Imperio Romano, las ciudades de Asia Menor estaban muy contentas de ser parte del Imperio Romano. Ellos gozaban de sus relaciones con Roma. Así que ellos, en medio de su época de crisis, pensaban que Roma iba a venir y les iba a ayudar, pero de hecho que no sucedió. Así que las personas en Filadelfia se preguntan una y otra vez, ¿qué pasó? Más o menos un siglo después, para la época que está siendo escrito este libro de Apocalipsis, el emperador Domiciano añoraba que los viñedos de Roma fueran los viñedos más famosos de todo el imperio. Así que decidió emplear una estrategia. Mandó a destruir los viñedos de todos los otros lugares para que el vino de Roma fuera el más reconocido de todo el imperio. Y Filadelfia es también una región hasta el día de hoy reconocida por sus viñedos. Esta ciudad, estas personas saben lo que es la traición y la decepción. A ellas es quien Jesús les escribe, el que es santo y que es verdadero, el que no miente, el que tiene la verdad. Y esa persona que es santo y verdadero les llama a ustedes a vivir en santidad y en verdad, a ser fieles, a ser firmes, constantes. Es interesante porque es una experiencia que los cristianos de esa ciudad también hubieran podido entender de manera propia. Tanto con Esmirna como con esta iglesia hemos encontrado que se nos dice que tenían una relación muy dura con los judíos. Y es posible que muchas de estas personas hayan tenido antepasados judíos.
que fueran creyentes pero de antepasados judíos. Así que estas personas tuvieron que vivir la dura experiencia de la traición y el rechazo de parte de su propia familia. El día que decidieron hacerse creyentes, ver donde su familia les cerraba las puertas. De ahí que la expresión de los versículos del 7 y 8 tiene mucho sentido. Yo abro una puerta que nadie puede cerrar. Estas personas habían sentido el rechazo de que sus propias familias les cerraran la puerta. Sentir esa traición, ese dolor. Aquel que no traiciona, que es verdadero, llama a esta iglesia y le dice: sé tú fiel, permanece también. Es cierto que vas a sufrir, pero sé tú fiel, permanece en medio de todo esto. ¿Okay? Así que si tuviéramos que decir qué cosas tiene una iglesia que sobrevive tiempos de adversidad, pensando en estas dos iglesias que acabamos de estudiar, ¿qué diríamos? Número 1, que como la iglesia de Esmirna tengan a Cristo por sobre todas las cosas. Que Cristo es más que nuestros programas, nuestros presupuestos, nuestro templo. Que si sabemos que tenemos a Cristo, no importa si no tenemos absolutamente nada más, estamos bien y podemos seguir adelante. Si entendiéramos como la iglesia de Esmirna necesitaba entender que teniendo a Cristo no nos hace falta nada más. ¿Podría el templo de nuestra iglesia permanecer cerrado el resto de este año? Eso no nos detendría. Podríamos enfrentar aún peores crisis financieras y de muchos otros tipos y podríamos seguir adelante. Tenemos lo más valioso que tenemos que tener. No necesitamos nada más. Les he dicho hasta el cansancio. Espero que ustedes ya lo tengan aquí muy bien grabado. Nos han escuchado ponerlo una y otra vez en todo comunicado que ponemos. Aún separados seguimos siendo. Aún separados seguimos siendo. Porque si Cristo es el que nos une, solo eso necesitamos. No necesitamos nada más. Lo segundo es que como la iglesia de Filadelfia, seamos llenos de personas fieles, humildes, sencillas, pero fieles. No me corresponde a mí saber si usted ha sido fiel a su Señor en estas semanas. No me corresponde a mí juzgar como usted lo ha sido. Yo solamente doy gracias infinitas al Señor de que he visto ejemplos hermosos de fidelidad en estos días. Que he visto ejemplos maravillosos que yo no cambiaría por nada, de compromiso, de perseverancia en estos días. He visto personas decir: yo voy a sostener la obra social de la iglesia con todo lo que pueda, yo voy a apoyar esa obra aún en medio de estos momentos. Yo voy a asegurarme que la obra de la iglesia, social de la iglesia camine hacia adelante. He visto familias que batallan para poner comida en sus propias mesas, traer comida para compartir con los hermanos. He visto personas que posiblemente hasta antes de la pandemia con costo sabían usar WhatsApp y volverse en expertos tecnológicos en aplicaciones y en otras cosas, disfrutando cada momento que ellos pueden compartir con sus hermanos, aunque sea a través de una pantalla. Y de gozarse en medio de esos momentos y alegrarse y sonreír, que la sonrisa llene su rostro en medio de esos momentos. Quizás los que estábamos acostumbrados desde antes a conversar con una computadora no se nos hace tan raro, y sin embargo he visto hermanos vencer más de una barrera tecnológica y generacional con tal de poder seguir adelante en la comunión. Gracias, hermanos. He visto personas que añoran escuchar nuestros servicios. ¿Por qué? Hay muchos mejores predicadores que yo en este momento. Ahí mismo en la internet, a unos pocos clics de usted. Hay mejores grupos de música que el de nuestra iglesia. Y sin embargo he visto personas estos días que añoran escuchar lo que nosotros compartimos semana tras semana. Porque sienten un sentido de comunidad en medio de nosotros. Que yo no merezco. Que nosotros como iglesia no merecemos. Gracias, hermanos, por esos ejemplos sencillos pero preciosos de fidelidad. A quienes han dado estos ejemplos, gracias, y a quienes no han podido darlos, ustedes son bienvenidos a intentarlo cuantas veces quieran hacerlo. Que cuando se acabe todo esto, descubramos que somos creyentes más perseverantes, más fieles y más valientes. Que cuando acabe todo esto, nos volvamos a ver y encontremos que somos una iglesia mucho mejor de la que hemos sido antes.
Amén.